Y por supuesto para todos los que nos siguen, les damos la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buen día, Héctor, a ti, a todo el colectivo que hace posible la transmisión, a Pepe Mejía, al intérprete de lengua de señas, a todas las personas que siguen la información. Nos unimos a la felicitación de Pepe Mejía por el Día del Trabajador Agropecuario y Forestal, nuestras felicitaciones, y resaltamos que hoy también se celebra el Día de la Odontología Latinoamericana, hoy 3 de octubre. Odontología es como se le llama en el mundo a la estomatología, lo que en Cuba conocemos como la estomatología. Un poco de historia: la Federación Odontológica Latinoamericana fue constituida un 3 de octubre del 2017 en un congreso en Santiago de Chile. Después, en el segundo congreso, por iniciativa del presidente de la organización, se propuso que se tomara ese día como el Día de la Odontología Latinoamericana, y posteriormente un destacado cirujano dental cubano, el doctor Antonio Recasén Garrido, en sesión celebrada el 6 de febrero de 1925, pues propuso que ese día también Cuba celebrara este día. Reiteramos nuestra felicitación, nuestro reconocimiento a colectivos de trabajo que además en estos momentos de pandemia son de los equipos más expuestos. Acérquense, recuerden que el estomatólogo trabaja directamente sobre la boca del paciente y creo que merecen nuestro reconocimiento. Bueno, con esta felicitación a todo este colectivo grande de profesionales y técnicos de la estomatología que existen en nuestro país, pues comenzamos la información del día de hoy. En el día de hoy se mantiene ingresado en nuestros hospitales 5.754 pacientes, en vigilancia 4.194, sospechosos 1.022 y confirmados 538. Ahí le pedimos a Lilian que nos ayude con una gráfica donde aparecen los pacientes activos por meses, donde podemos ver cómo ha sido el comportamiento desde que comenzó la pandemia de los pacientes activos. Pacientes activos son los pacientes que están confirmados en ese momento y que además se encuentran ingresados por la definición que adoptó nuestro país. Ahí ustedes pueden ver que el mes que mayor número de pacientes activos fue el de abril, donde tuvimos 787, después disminuyó de forma importante, y septiembre, en el mes en el que tuvimos 623 como promedio de pacientes activos, pues también fue elevado, aunque inferior a el del mes de abril de este año. Ya en octubre, ese es el promedio que vamos teniendo y que es como se viene comportando hasta este momento. Finalmente, se estudiaron en nuestro país ayer 7.438 muestras para el diagnóstico de la COVID en los diferentes laboratorios de biología molecular de nuestro país. En los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 2.328. En los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 955. El de Villa Clara, 545. El de Santiago de Cuba, 402, el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 470 muestras procesó ayer, el Hospital Naval, 465, el Hospital Hermanos Amejeiras, 420, el Centro de Inmunología Molecular, 415, los laboratorios del Centro de AICA, 361, el Hospital Manuel Fajardo, 330, el Hospital Fructuoso Rodríguez, 301, los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil de nuestro país, 291, y el Centro Nacional de Genética, 155.
Con mucha satisfacción veíamos ayer cómo con la presencia de nuestro ministro de Salud y la doctora Vivian Curí, vicedirectora primera del Instituto de Medicina Tropical, se le daba la apertura a un laboratorio también de biología molecular que va a procesar muestras para el diagnóstico de la COVID en la provincia de Ciego de Ávila. Y así extendemos nuestra red y se fortalece como tal. Ayer, del estudio de estas 7.438 muestras, se diagnosticaron 62 personas con la COVID-19. 62 personas que se han diagnosticado desde que comenzamos a identificar esta enfermedad en nuestro país. Con estas 62 y este comportamiento de las muestras, pues ya se han procesado 636.163 muestras realizadas y han resultado 5.780 personas positivas a la COVID-19, diagnosticadas con la enfermedad. Eso nos da un 0,91% de todas las muestras procesadas. De todas las provincias, como siempre informo, se procesaron muestras. En el día de ayer de Pinar del Río, 118, de Artemisa, que ha disminuido su complejidad epidemiológica, 72, La Habana, como es natural, con el número mayor, 4.318, Mayabeque, 270, Cienfuegos, 97, Villa Clara, 81, Santi Espíritu, que como vemos está presentando una complejidad epidemiológica desde el punto de vista de la transmisión de la enfermedad, pues 885 muestras, Ciego de Ávila 1.039, Camagüey 141, Holguín 157, Santiago de Cuba 162, y Lilia nos va a ayudar con un gráfico en el cual se ve el comportamiento de las muestras por meses, porque en algunos casos hay personas que me han dicho, claro, han bajado los casos en determinados territorios porque no se estudia, porque no se busca, y no es la situación de nuestro país. Y de hecho yo digo todos los meses, todos los días el número de muestras que se procesan. Ahí ustedes tienen el número de muestras por meses, y como ustedes ven, se ha ido incrementando desde el mes de marzo, que comenzamos los estudios, que se hicieron nada más que 2.766 muestras, a abril con más de 46.000 muestras, mayo con más de 57.000, junio con más de 66.000, julio con más de 94.000, agosto con más de 135.000 y septiembre terminamos con 217.999 muestras estudiadas, muestras procesadas para el diagnóstico, lo cual indiscutiblemente nos permite pues valorar cómo se comporta este indicador, porque si no se hiciera esto, pues bueno, pues pudiéramos decir, bueno, no aparecen los casos porque no se buscan, pero no es la situación de nuestro país. En octubre ya vamos por 7.545 muestras procesadas. Gracias, Lilia. Los 62 casos diagnosticados, 61 son cubanos. De ellos, 60 son autóctonos y uno es un cubano que regresó recientemente a nuestro país, por lo tanto es un caso importado. Y hay un extranjero diagnosticado en el día de ayer, que también es otro caso importado, que regresó del exterior recientemente, se aisló y se estudió y resultó positivo. Los dos son de aquí, de la provincia de La Habana. 60 de los 62 casos fueron contactos de casos confirmados. Ya estamos hablando del 96,8% de todos los diagnosticados ayer. Y en el acumulado, el 91,5% de todos los pacientes que se han diagnosticado en Cuba, estamos hablando de 5.288, han tenido como antecedente, como elemento epidemiológico importante, el haber sido contacto de un caso confirmado. Ayer se pudo precisar la fuente de infección en todos los casos que se diagnosticaron, y de todas formas,
del acumulado de los últimos 15 días, aunque se han recuperado algunos, pues quedan 48 personas en las cuales no se ha podido precisar su fuente de infección. Como ya explicamos, 2 de los 62 diagnosticados ayer, pues tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. Estamos hablando de un acumulado de 445. 18 masculinos y realmente el sexo femenino se fue arriba, 44 del sexo masculino. No obstante, el sexo masculino en el acumulado 51,1% y el sexo femenino 48,9%. 44 de los 62 casos diagnosticados, el 70,9% estaba totalmente asintomático en el momento que se hizo el diagnóstico de la enfermedad. Esto hace que de todos los pacientes diagnosticados en Cuba, el 61% de todos los diagnosticados pues hayan estado asintomáticos en el momento que se ha hecho el diagnóstico. Si vemos esto en los últimos 15 días, pues se incrementa a un 81,5% de todos los pacientes que se han diagnosticado. Por grupos de edades, menores de 20 años, 11, de estos 11, 10 en edades pediátricas, o sea, de 18 años y menos, y con estos 10 se acumulan 635 niños, jóvenes, adolescentes que se han diagnosticado con la enfermedad en nuestro país. De estos 635, 528, o sea, el 83,1%, se encuentran de alta, recuperados en estos momentos. De 20 a 39 años, 33, de 40 a 59, 20 personas, de 40 a 59 años, 20 personas se diagnosticaron ayer, y de 60 y más se diagnosticaron 8 personas con la enfermedad en nuestro país. Por provincias, de Santi Espíritus, que como dije al inicio, pues se está trabajando duro, pero de todas formas hay una transmisión que ha adquirido importancia en este territorio, 37 casos. La Habana con 16, Ciego de Ávila con 7 y Mayabeque diagnostica 2 casos. Por provincias, Santi Espíritu, por municipios, perdón, ahí tenemos que de La Habana los 16 casos son 5 de Centro Habana, 3 de La Lisa, 2 de 10 de octubre, 2 de Boyeros, 2 de Habana del Este. De Playa, uno de los casos importados ayer, y de la Plaza de la Revolución, el otro caso importado del día de ayer. Yo siempre recuerdo que estos casos importados no se representan en la incidencia del territorio, teniendo en cuenta que no es una transmisión autóctona de nuestro país. Las 2 personas que se diagnosticaron con la enfermedad ayer en Mayabeque son de San José de las Lajas. En el caso de Santi Espíritus, los 37 personas que se diagnosticaron, 20 son del municipio de Santi Espíritus, 13 del municipio de Trinidad, 3 de Tahuasco y 1 de Cabaiguán. Y en el caso de Ciego de Ávila, que como ustedes ven ha ido teniendo una reducción del número de casos, pues los 7 que se diagnostican ayer, 4 son del municipio Cabecera y 3 son del municipio Bolivia. Ahí le pedimos a Lilian que nos ayude con el mapa en el orden que ella lo entienda, La Habana, después Ciego, para un poco ver gráficamente en los mapas. Esta es La Habana. Estos son los eventos de transmisión local de La Habana, que no sé si recordarán la complejidad que llegamos a tener en varios territorios, y en estos momentos lo que quedan son 3 eventos en los cuales se trabaja duramente. Uno está en Centro Habana, uno está en el municipio de 10 de octubre y uno está en La Habana Vieja. Son los 3 eventos que tiene, son los 3 complejidades mayores que tiene, y reitero, en los 3 se trabaja para
lograr estudiar el máximo de población y poder identificar todas las personas que puedan tener la enfermedad. Ahora, si vamos al otro mapa de La Habana, que es por áreas de salud, pues todavía con complejidad. Lo decimos, porque aunque ha ido evolucionando favorablemente, de todas formas La Habana pues tiene una dispersión importante teniendo en cuenta las características de la capital. Pero ahí se mantiene. Esas son las áreas donde todavía tenemos, como es natural, en Luyanó, ¿cómo se llama? En Centro Habana no. Realmente de los municipios que hoy van quedando, pues Habana Vieja, donde además hay un evento, Regla, donde tenemos otro evento, pero realmente con una reducción importante del número de casos. Si vemos el mapa de Ciego de Ávila, donde todavía no dejamos de reconocer que hay una complejidad, aunque se ha ido disminuyendo, pues todavía Ciego de Ávila con 6 eventos, pues 3 en el municipio de Ciego, 1 en Venezuela, 1 en Majagua y 1 en Morón. Realmente este es el otro territorio donde se está trabajando muy duro, se está controlando la enfermedad, pero todavía las personas y todos los que estemos allí tenemos que protegernos, al igual que en toda Cuba. Realmente no es de una provincia o de otra. El riesgo lo tenemos en toda Cuba, lo que en los lugares donde ya tenemos identificada la transmisión, pues todavía es un poco mayor. Con este comportamiento de la incidencia en el día de ayer, pues la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes hasta el día de ayer, Ciego de Ávila, aunque con una tasa inferior, pero sigue siendo la más alta del país, 58,34. La Habana, inferior al día de ayer, 15,41, inferior al día de ayer. Santi Espíritus, con una tasa de 19,75, en estos momentos superior a la de La Habana, pues se incrementa en comparación con el día de ayer. Matanzas 9,31, disminuye. Mayabeque 2,86, un discreto incremento. Y Artemisa con 2,14, Camagüey con 0,39 y Holguín con 0,20, pues tienen tasas similares a las del día de ayer. Cuba, con una tasa de 6,87 por 100.000 habitantes, pues una tasa inferior a la del día de ayer, que fue de 6,93. Y siempre recordamos que 7 provincias, me estoy refiriendo a Cienfuegos, a Pinar del Río, a Las Tunas, a Villa Clara, a Granma, a Santiago de Cuba, a Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud, pues no confirma casos, no tienen casos de COVID-19 desde hace más de 15 días y, como dijimos en una conferencia anterior, algunos desde hace varios meses. Este es el comportamiento de Cuba hasta el día de ayer, y de esta forma, de los 5.780 pacientes que se han diagnosticado en nuestro país con la enfermedad, se mantienen ingresados, confirmados, 538, estamos hablando del 9,3%. De estos 538, el 99,1%, o sea, 533, con una evolución clínica estable. 122 personas han fallecido en nuestro país con la enfermedad. No hemos tenido ningún fallecido en este mes, y con estos 122 fallecidos, lo cual lamentamos, la letalidad es de 2,11%, inferior a la del mundo, que es de 2,98%, e inferior a la región de las Américas, que es superior a la del mundo y es de 3,34%. Las 2 personas que se evacuaron en el principio de la enfermedad, de la transmisión, perdón, y 40 altas en el día de ayer. Un número que pudiéramos decir que es
aceptable, aunque no se logra el indicador positivo. Altas ingresos, altas confirmados, ya que se confirma un número mayor en el día de ayer. Estas altas son 14 de la provincia de La Habana, 4 de Mayabeque, 3 de Matanzas, 18 de Ciego de Ávila y 1 de la provincia de Holguín. Y con estas 40 altas pues se acumulan 5.118 personas, 5.118 pacientes, estamos hablando del 88,5% de todas las personas que han tenido la enfermedad que se encuentran recuperados de la misma. Hasta la noche de ayer y todavía hoy en la mañana se mantiene un paciente crítico en el hospital de Matanzas y 4 pacientes graves, 2 en hospitales de La Habana y 1 en un hospital de Camagüey y 1 en Villa Clara. Con la evolución de los pacientes, uno de los que se encontraba grave, una paciente que se encontraba grave ayer aquí en La Habana, pues pasó al estado de cuidado al tener una evolución favorable. Y al final, ahí Lilian nos ayuda con el gráfico de los casos, fallecidos y por ciento de letalidad, donde vamos a ir viendo cómo va el mes de octubre. Ahí, como ustedes ven, en octubre se han diagnosticado 110 personas con la enfermedad. No hemos tenido que lamentar ningún fallecimiento, por lo tanto la letalidad se mantiene en 0 y esperamos que con las acciones que se realizan pues podamos quedar con mejores indicadores que demuestren además un control de la enfermedad que el mes de septiembre y que el mes de agosto. Hasta aquí la situación de Cuba. Hoy la provincia de La Habana, aún en la fase de transmisión autóctona limitada, pero con las medidas un tanto más flexibilizadas, las cuales se han explicado y que realmente eran necesarias por muchos aspectos que se han explicado varias veces. Y que lo que nos queda es que todos los cubanos, porque no digo todos los que vivimos en La Habana, porque en La Habana vienen a veces personas, aunque la entrada y salida de La Habana no está permitida todavía, pero todos los cubanos tenemos que cuidarnos, mucho más cuando estamos en territorio donde ya está identificado que hay eventos de transmisión de la enfermedad, como es en este caso La Habana, que todavía queda, Ciego de Ávila, que todavía tiene, y Santi Espíritu, donde también se ha visto que hay una complejidad en la transmisión de la enfermedad. El mundo, como siempre decimos, con algunas manifestaciones de que no se logra el control, pues se mantienen los 185 países que han notificado casos de COVID. Ayer se diagnosticaron nuevamente 320.769 personas con la enfermedad, cifra elevada, y con esto pues ya la cifra total asciende a 34.350.765 personas con la enfermedad. Esto, ayer también falleció un número muy elevado de personas. Fíjense que hablábamos de 3.000, 4.000, 5.000, pues ayer fallecieron 8.833 personas con la enfermedad en el mundo. Eso hace que ya la cifra de acumulados, de fallecidos acumulados, sea de 1.023.876 fallecidos y una letalidad de 2,98%. Realmente una cifra muy alarmante. La región de las Américas, que continúa aportando hasta el día de ayer el 49,24% de todos los casos diagnosticados en el mundo, pues ayer confirmó 121.122 personas con la enfermedad y se incrementan a 16.915.385 casos
confirmados en nuestra región. Fallecieron, fíjense que de los 8.833 del mundo, 5.986, casi 6.000 fallecieron en nuestra región, con lo cual el acumulado de fallecidos es de 566.374 personas que han perdido la vida con esta enfermedad y una letalidad muy superior a la del mundo de 3,34%. Por países, los más afectados en el mundo, pues sigue siendo Estados Unidos en el primer lugar. Ahí ustedes pueden ver el número de casos y fallecidos. En segundo lugar, India, pues se mantiene, y la cifra de casos de la India hoy es de 6.394.068 personas, que como ustedes ven, con el número que se diagnostican rápido, diariamente, pues realmente va subiendo. Estados Unidos con 7.277.814, Brasil también con una cifra muy alarmante de 4.847.092 y en cuarto lugar Rusia con una cifra inferior de 1.185.231. Y en la región de las Américas, pues Estados Unidos en primer lugar, Brasil en segundo lugar, pero le sigue Colombia con una cifra bastante elevada, 835.339 casos confirmados en Colombia, Perú, Argentina, México, Chile, Canadá, Ecuador, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Guatemala y Honduras. Son los 14 países en este orden de acuerdo al número de casos. Cuba, con los 5.780 personas que se han diagnosticado con la enfermedad, pues ocupa el lugar número 21 en nuestra región. Hasta aquí nuestra información, hasta aquí el comportamiento de Cuba, el comportamiento del mundo. Hoy con un poco de movimiento aquí en La Habana, pero con mucha exigencia y mucha autorresponsabilidad, que es lo que nos va a permitir que podamos comenzar la vida, que, como decía un artículo que ayer leí en Cuba Debate muy bueno, que vuelvan nuestros niños a jugar con todas las medidas de protección, a jugar, en algún momento a poder ir a su escuela, nuestras personas mayores puedan ver las calles, poder salir con un poco de más tranquilidad, y los que más o menos estamos incorporados a la actividad laboral, pues un poco que irnos incorporando, con asobuco, distanciamiento, soluciones hidroalcohólicas, con todo lo que nuestra población conoce, que debemos de cumplir para protegernos, nuestra autorresponsabilidad. No podemos seguir dejándole esto a las autoridades, al Estado, al partido, al gobierno de nuestro país. Nos corresponde una buena parte de lo que tenemos que aportar. Hasta aquí, Héctor, nuestra información. Por mi parte no sé también, si quede algo ahí. Por mi parte también hemos terminado, doctor. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que hacen posible esta transmisión. Pepe Mejía, que sabemos que ahora hace algunos comentarios, y lo más importante, todas las personas que nos escuchan en diferentes lugares. Muchas gracias. Así terminamos. El agradecimiento para usted y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.